Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Ahora hallemos el momento respecto al eje X. Cuando la franja o rectángulo de aproximación es perpendicular al eje, que en este caso es al eje X, hay que ser más cuidadoso. Se supone que toda la masa de la franjita o rectángulo se localiza en el punto medio del rectángulo. Y entonces, para hallar el momento respecto al eje X de esta masita, se multiplica la masa por la ordenada del punto medio del rectángulo. ¿Cuál es la ordenada del punto medio? Es y superior más y inferior sobre 2. Y la masa de la franja es diferencial de área por densidad. Y eso se integra para rectángulos que hay desde 0 hasta 2.5, que era la abscisa del punto de intersección. Es esta fórmula. Y superior hay que darla y también la inferior en términos de x, que es el diferencial. La y superior en términos de x es 10x y la inferior en términos de x es 4x2. Este es el largo y por el ancho, esto rojo es el diferencial de área, que sacamos delta medios de factor común. Y aquí quedó y superior, que es 10x más y inferior, que es 4x2. Esta fórmula, entonces, sustituyendo las expresiones, es esta. Y recuerde, el rectángulo se supone condensado en el punto medio. El momento respecto al eje X haciendo las operaciones es entonces esta expresión. Haciendo los cálculos da 625 delta tercios. Recuerde que delta es una constante, no la voy a reemplazar. Área es igual a la integral entre 0 y 2.5 de y superior menos y inferior por dx. Y el área entonces es 125 doceavos. Recordemos además que masa es densidad por área, ya que densidad es masa por unidad de área. Y entonces podemos ahora hallar la abscisa del centroide, que es my sobre masa. Pero la masa es densidad por área, que es esta expresión. Y el momento respecto al eje Y ya lo habíamos calculado. Al hacer las operaciones se cancela delta. Y esto nos da 5 cuartos, que es 1,25. Para la ordenada del centroide es momento respecto al eje X sobre masa. Ya teníamos el momento respecto al eje X acá, 625 delta tercios. Y la masa la acabábamos de calcular porque simplemente es el área multiplicada por delta. Haciendo las operaciones nos da igual a 20. Ejercicio número 21. Considera la región en el primer cuadrante delimitada por las curvas y igual a 100 menos x al cuadrado. Y igual a 15 valor absoluto de x, cuya densidad es constante. La coordenada y barra del centro de masas es solución. Aquí tenemos graficadas las curvas y igual a 100 menos x al cuadrado y la curva y igual a 15 valor absoluto de x. Observe que hay distinta escala para el eje X y para el eje Y. Tenemos en la figura de la izquierda graficada la curva azul y igual a 15 valor absoluto de x. La curva roja y igual a 100 menos x al cuadrado. Usaremos franjas verticales. Este rectángulo verde es el rectángulo de aproximación, que está en una abscisa genérica x y su anchito es diferencial x y el largo L.
Este puntico negro es el centro del rectángulo. Entonces, repitiendo, usaremos franjas verticales. El diferencial del rectángulo verde es largo por diferencial de x y el largo es y superior menos y inferior, que se deben dar en términos de x. O sea, largo es y superior, que es el y de la roja, que es 100 menos x2, menos y inferior, que es de la curva azul, que es 15 valor absoluto de x. Luego largo es 100 menos x2 menos 15 valor absoluto de x. Ahora hallamos los interceptos entre las curvas. Recuerde que el objetivo del problema es hallar y barra, que es momento respecto al eje x sobre masa. Esto es una fórmula que sabemos. Para hallar los interceptos igualamos y igual a 100 menos x2 y y igual a 15 valor absoluto de x. Obtenemos 100 menos x2 igual a 15 valor absoluto de x. Vamos a buscar primero el intercepto del lado de la derecha, donde x es mayor o igual que 0, entonces valor absoluto de x es x. Y así, 100 menos x2 es igual a 15x. Entonces x2 más 15x menos 100 es igual a 0. Y factorizando, x más 20 por x menos 5 igual a 0. Entonces x igual a 5 es el intercepto del lado derecho. Por simetría, x igual a menos 5 es la abscisa del otro intercepto. Para sumar todos los rectángulos que hay entre x menos 5 y 5 de longitud, que la teníamos por diferencial x. Este producto longitud por diferencial x, recordemos que es el diferencial de área. Y sumando todos los rectángulos de menos 5 a 5, obtenemos el área de la figura entre las dos curvas. Haciendo las operaciones nos da 1625 tercios. Ahora, recordemos que masa es densidad por área cuando la densidad es constante. Entonces, masa es densidad por 1625 tercios que habíamos calculado aquí atrás. Y mx, hay que poner cuidado con este porque vamos a calcular el momento respecto al eje x del rectángulo verde, que es perpendicular al eje x. Cuando es perpendicular es un poco más difícil. Entonces, para ello suponemos que el rectángulo verde tiene toda la masa concentrada en su centro, que está aquí entonces en el puntico negro. Y el momento respecto al eje x del rectángulo verde es entonces la masa del rectángulo por la ordenada del centro del rectángulo. Y la ordenada del centro del rectángulo es y superior más y inferior sobre 2, y eso en términos de x. Tenemos entonces momento respecto al eje x es diferencial de área por densidad, que es la masa del rectángulo verde, que multiplica a y superior más y inferior sobre 2, que es la ordenada del centro del rectángulo verde. Y esto, sumando entre menos 5 y 5, sumaría todos los momentos de todos los rectángulos verdes para dar el momento respecto al eje x total de toda la figura, que es la intersección de las curvas roja y azul. Repito, ya que el rectángulo se supone condensado aquí en su puntico de la mitad. Bueno, entonces mx, cambiando y superior, que es 100 menos x2, y y inferior, que es 15, valor absoluto de x, tenemos, esta es la ordenada del centroide en términos de x. Observe que es más, no menos. Y se multiplica por la masa del rectángulo, que es, esto es la longitud del rectángulo. Multiplicando por dx da el área y multiplicando por la densidad tenemos la masa del rectángulo. Y la masa por la ordenada del centro
centroide del rectángulo da el momento respecto al eje X del rectángulo, que integrando de menos 5 a 5 estamos sumando todos los momentos de los rectángulos posibles. Haciendo las operaciones, observemos la simetría de la figura o por otra cuestión, simplemente porque el integrando es par, porque a valor absoluto de x es par y x2 es par. Se puede comprobar que el integrando es par, entonces la integral entre menos 5 y 5 es 2 veces de 0 a 5 de esta expresión, que es la que tenemos acá abajo, y que al otro lado haremos las operaciones. Entonces habíamos llegado a esta expresión, pero observe que esta expresión verde y esta otra verde son de la forma a más b por a menos b, es decir, da como resultado a2 menos b2. El 2 se cancela y el delta lo sacamos de factor común. Y simplificando esta expresión tenemos que mx es 98,750 delta tercios. El delta no lo dieron, dicen que la densidad es constante, pero la ordenada y del centro de masa es por fórmula momento respecto a x sobre masa. Y reemplazando los datos que tenemos, mx acá arriba y masa, que la traíamos de atrás de la otra página, que es esta, se cancelan las densidades, por eso no era necesario que las dieran, y se obtiene que la ordenada y del centro de masa es 790 sobre 13, o aproximadamente 60,77.